Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar el parricidio atenuado. Pero antes de comenzar, quiero que sepas que esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Penal, parte especial. Y si querés ver más videos sobre esta materia, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Y si nuestro contenido te gusta y no querés perderte nada, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Además, si navegás por nuestra web en www.aprenderderecho.org, vas a encontrar muchísimo material gratuito para estudiar. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Para dar inicio a esta clase, nos vamos a dirigir al artículo 82 del Código Penal, que establece que cuando en el caso del inciso primero del artículo 80 concurriese alguna de las circunstancias del inciso primero del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Como pueden apreciar, esta norma realiza una doble remisión. Por un lado, nos remite al artículo 80 y por otro lado, al inciso primero del artículo 81. Entonces, para comprender acabadamente el artículo 82, debemos tener presente, en primer lugar, lo que establece el artículo 80 en su inciso primero. Y este artículo nos dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Y la finalidad de esta norma consiste en valorar el respeto que debe existir en los vínculos familiares. Por eso es que se trata de un delito pluriofensivo, porque el autor no solo que mata a una persona, sino que con esa persona tiene una relación particular. Por lo cual, para que se aplique esta figura, debe existir el dolo de matar, pero además debe recaer sobre la cuestión del agravante, es decir, que se debe conocer la relación o el vínculo. Por ejemplo, una persona debe querer matar a su cónyuge. Y en este caso, la pena prevista para el parricidio, según lo dispuesto en el artículo 80, inciso primero, es la reclusión o prisión perpetua. Ahora bien, el artículo 82, que es el objeto de análisis en esta clase, realiza otra remisión hacia el inciso primero del artículo 81. Recuerden que el artículo 82 nos dice que cuando en el caso del inciso primero del artículo 80, es decir, cuando en el caso del parricidio concurriere alguna de las circunstancias del inciso primero del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Entonces, habiendo refrescado el contenido del inciso primero del artículo 80 que refiere al parricidio, tenemos ahora que hacer un breve análisis sobre el inciso primero del artículo 81. Recuerden ustedes que, como ya lo estudiamos en clases anteriores, este artículo prevé que se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años al que cometiera un homicidio en estado de emoción violenta o al que cometiera un homicidio preterintencional. En el primer caso, es decir, en el homicidio en estado de emoción violenta, se presentan distintos elementos. En primer lugar, tenemos un homicidio, es decir, que hay un ser humano que le provoca la muerte a otro ser humano. Ahora bien, esta muerte que un ser humano le ocasiona a otro se da en circunstancias particulares que llevan al autor a encontrarse en un estado particular que es el estado de emoción violenta. Entonces, como se presentan estas situaciones, la consecuencia es la disminución de la culpabilidad. El motivo de la atenuación o de esta eximente incompleta radica en que la criminalidad del autor es menor, ya que mata debido a una fuerza impulsora que está en su ánimo. Fíjense que no se trata de un caso de inimputabilidad,
sino de una situación donde la responsabilidad criminal del autor es menor, ya que, aunque su juicio se ve afectado, sigue siendo consciente de sus acciones. Ahora bien, para que se configure este tipo penal, se requieren dos elementos. En primer lugar, se requiere la emoción violenta, que es un elemento psicológico que se refiere a una situación en la que el individuo se encuentra bajo una intensa emoción, como la ira, el miedo o la desesperación, que afecta su capacidad de razonamiento y el control de sus acciones. Y en segundo lugar, se requiere la excusabilidad de la emoción violenta, que es un elemento valorativo, que implica que las circunstancias tienen que excusar el hecho de haberse emocionado el sujeto violentamente. Es decir, que la emoción violenta debe ser provocada en el autor por parte de otra persona, que generalmente va a ser la misma víctima. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, lo que se debe justificar es la emoción, pero no el homicidio. Ahora bien, la emoción por sí sola no justifica, sino que son las circunstancias que motivan esa emoción las que llevan a la disminución de la pena. Y en cuanto al homicidio preterintencional, es preciso tener en cuenta que la palabra preter significa ir más allá. Entonces, esta idea que nos entrega el concepto nos permite apreciar que en el homicidio preterintencional la acción del sujeto produce la muerte de otro ser humano, pero ese resultado excede, es decir, que va más allá de la finalidad original. Ahora bien, el homicidio preterintencional se configura cuando se dan los siguientes requisitos. Primero, el autor debe haber actuado con dolo de lesión. Es decir, que el autor debe haber tenido la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. En segundo lugar, la acción del autor debe haber producido la muerte de una persona. Porque si no hay muerte, es obvio que no hay delito de homicidio. Y finalmente, el medio empleado no debería haber ocasionado la muerte. Esto implica que el medio utilizado no debería tener la capacidad para causar la muerte en ese caso en concreto. Ahora bien, tanto el homicidio en estado de emoción violenta como el homicidio preterintencional son tipos de homicidio atenuado, por lo cual vemos que las penas en estos casos de homicidio atenuado, según lo que establece el artículo 81, inciso primero, son mucho más breves que las penas del homicidio simple y ni que hablar que las penas del homicidio agravado, porque en estos casos la pena es la reclusión de 3 a 6 años o la prisión de 1 a 3 años. Entonces, teniendo en cuenta que en esta clase estamos analizando un tipo penal en el cual concurren un agravante y un atenuante, vemos la diferencia que existen entre ambas penas. Por un lado dijimos que en el parricidio la pena es la reclusión o prisión perpetua, y por otro lado acabamos de ver que en el caso del homicidio atenuado la pena es la reclusión de 3 a 6 años o la prisión de 1 a 3 años. Entonces, en el caso del parricidio atenuado del artículo 82, vemos que claramente concurre una circunstancia agravante y una atenuante. La agravante es matar a alguien con quien se tiene una especial relación. Por ejemplo, matar al cónyuge. Y por otro lado, la circunstancia atenuante consiste en hacerlo en un estado de emoción violenta o de manera preterintencional. Entonces, ante esta situación, la ley establece una pena levemente mayor a la del homicidio simple, pero sensiblemente menor a la del homicidio agravado por el vínculo. Porque la pena es la reclusión o prisión de 10 a 25 años. Esta técnica legislativa ha sido objeto de incontables críticas por parte de la doctrina y también se han observado numerosas declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la jurisprudencia, ya que, en primer lugar,
Un homicidio preterintencional va a ser preterintencional más allá de tratarse de parricidio o no. Y por otro lado, existe una seria incoherencia en cuanto a la consecuencia jurídica prevista en la norma, en relación con la consecuencia prevista en el último párrafo del artículo 80. Recuerden que en el último párrafo del artículo 80 se establece que cuando en el caso del inciso primero mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. Entonces, si hacemos un análisis integral de todas estas normas, vemos que se va a castigar más severamente al parricida que obró bajo un estado de emoción violenta o al parricida que obró de manera preterintencional que al que lo hizo simplemente por circunstancias extraordinarias de atenuación de las cuales la norma no da mayores precisiones. Ahora bien, lo que debe quedar claro es que la normativa vigente establece que en el caso del parricidio atenuado porque se cometió bajo un estado de emoción violenta o de manera preterintencional, la pena prevista es la reclusión o prisión de 10 a 25 años. Así, por ejemplo, si imaginamos que yo estoy casado y en medio de una discusión con mi cónyuge le arrojo un zapato con la intención de causarle una lesión en su cara y en el momento previo al impacto mi cónyuge gira y el zapato termina impactándole en la sien y lo mata, estaremos en presencia de un parricidio atenuado. Por lo tanto, la pena será la reclusión o prisión de 10 a 25 años. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.